Hola a todos, me he decidido a hacer este vídeo para explicar un poquito más cómo funciona el tema de adquisición de datos, explicar cuántos valores salen en la pantalla del programa, cómo se usan, en qué nos puede ayudar y en qué nos puede perjudicar. Vale, el programa que utilizo es bastante completo, hay muchísimos datos. Voy a intentar analizar la subida al fito, solo algún tramo, ya que son 60 curvas, hay muchísima densidad de datos en 3 minutos y es un poquito extenso de analizar y complicado, porque como digo ya son 60 curvas más rectas, más frenadas. Entonces, vamos a centrarnos en alguna zona donde se ve bien la diferencia entre una pasada y otra o fallos que hay en esa misma pasada y lo vemos un poco juntos. Bueno, pues este es el programa que utilizo. Como podéis ver, hay muchísimos canales. Eh, Ahora mismo utilizo velocidad, revoluciones, aceleración lateral, longitudinal, que esto es fuerzas G laterales, fuerzas G longitudinales, un sumatorio de las dos fuerzas G y el delta de una pasada comparada con la otra, ¿vale? Es bastante... Son bastante útiles los 5 canales. Lo que pasa que, bueno, hay a veces que quito alguno para ver en grande la diferencia de fuerzas G. Ahora lo veremos. Bueno, luego aquí tenemos un mapa del trazado, que esto sería la subida al fito completa, ¿vale? Desde salida hasta meta. Y un reloj indicador de lo que son las fuerzas G en todo momento hacia qué dirección van. Ayuda a veces cuando te satura un poco la cabeza tantos datos. Bueno, aquí podríamos señalar algún canal más. Vamos a ver los que tenemos. Aquí damos a añadir. Vale, tendríamos estos que tenemos todos. Altitud, que ese no le tengo puesto. Bueno, no considero que sea necesario en alguna subida, que tengas algún fallo de electrónica o lo que sea, lo puedes analizar. Latitud, longitud y orientación. O sea, eso sería lo que se puede analizar en el programa. Vale, datos chulos que se ven aquí, que son bastante necesarios. Bueno, velocidad, GPS. Esto viene bastante bien. Cuando lo mezclas con las revoluciones, ves si vas en la marcha correcta o vas en una marcha corta o una marcha larga. ¿Vale? Eso es importante. Si sabes un poco la relación de la caja en cuánto corta cada marcha, pues te puede ayudar un poco si andas perdido en alguna curva que dices, joder, no sé si voy en la marcha idónea. Bueno, aquí se ve un fallín de revoluciones porque, bueno, es algún fallo tenía. Y el captador de revoluciones que llevo, bueno, va enganchado ahí a un cable de una bujía, pues no sé por qué hay a veces que no me medía bien. Lo solucioné y quedó bien, pero bueno, voy a utilizar otro sistema para que no falle. Bueno, aquí tenemos aceleración lateral, ¿vale? Estos son fuerzas G laterales. Si es hacia la derecha son positivas y si es hacia la izquierda son negativas, ¿vale? Como dato curioso que yo no me esperaba, tenemos aquí muchas curvas con dos fuerzas G laterales. Aquí tenemos otra de 2,08. Aquí para el otro lado también. Vamos para el otro lado, a la izquierda. 1,96. Aquí hay un pico también de 2,3, 2,15. O sea, esto al final, ¿vale? Luego veremos alguna zona buena. Respecto a los reglajes también te ayuda un poco saber si el coche está consiguiendo más
fuerzas G laterales significa que estamos consiguiendo más agarre. Entonces eso nos ayuda bastante, como en el fito, por ejemplo, saber que los reglajes que hicimos por la noche estaban bien y mejoraban el coche. Aparte de las sensaciones que tiene el propio piloto, estos son datos objetivos. Aquí no es que parece que agarra más, pero no. O sea, si consigue más fuerzas laterales, el coche agarra más, no hay más. Aún así, aquí son bastante próximas las fuerzas G de la pasada del sábado con la del domingo. Sí que ahora se va a ver que hay bastantes diferencias, pero el sábado yo notaba que iba muy al límite del coche, y el domingo, si hubiese hecho otra pasada más, que habría sido la tercera del domingo, que no la quisimos hacer a fondo porque ya estaba hecho el tiempo y en el fito arriesgas bastante, considero que habríamos marcado un pelín más de diferencia. Pero bueno, está bastante bien y es bastante identificativo que hay mejora en el setup del coche. Bueno, estos datos también hay que tener en cuenta con el factor temperatura, tanto ambiente como del propio asfalto. En este caso, el sábado había mejor temperatura que el domingo, tanto de asfalto como de temperatura ambiente. Pienso que todavía se podría haber ganado un poquito más si hubiésemos ido con el relaje del domingo el sábado. Pero bueno, ahora os voy a enseñar datos y se ve bastante claro. Vale, voy a utilizar esta zona, ¿vale? Porque en esta zona, tanto en una pasada como en otra, noté prácticamente que el coche iba bastante al límite en fuerzas G laterales. Es decir, ya iba derivando hacia la salida de la curva, y si hubiese entrado un pelín más fuerte, no podría haber seguido la trazada, ¿vale? Y aquí vemos cómo en la morada, que es la del domingo, alcanza 2,09, y en la verde estamos en 1,97, ¿vale? Es 0,10, pero bueno, estamos contando que es mismo coche, mismas ruedas y misma carretera. Prácticamente las condiciones ahí abajo eran muy similares. Luego sí que es verdad que calentaba un poquito más arriba, pero bueno, yo pienso que ahí sí que se notaba bastante. Otro dato interesante que se ve aquí es velocidad, ¿vale? Esto sería la recta del fito. Ahí cogemos 175, no llega a 100, sí, 176. Vale, se ve que frenamos un pelín más tarde en el domingo que el sábado. Aquí en esta, que son las fuerzas G longitudinales, se ve como vamos acelerando, y la verde frena bastante antes que la morada, ¿vale? Son datos, por ejemplo, que para CMs vienen muy bien. Para turismos a lo mejor es un poquito menos relevante, ya que no podemos cambiar desarrollos. Bueno, turismos muy gordos, a lo mejor de un día para otro sí que pueden cambiar desarrollos. Coches pequeños como el mío, pues es más complicado. Pero bueno, en CMs que se cambian muy rápido los desarrollos, en barquetas, viene muy bien analizar esto para saber en qué velocidad estás máxima, para saber qué desarrollo poner. Esto es la gráfica de la última frenada. De la derecha es antes de meta. Por ejemplo, aquí en la última pasada bloqueé, ¿vale? Y aquí se ve. La aceleración longitudinal sería el freno, ¿vale? Ahí frenamos a fondo y empezamos a patinar. Entonces empiezan a bajar las fuerzas G. En este momento, en este momento que yo veo que patina, lo que se hace es soltar un pelín el freno, a que tengan adherencia otra vez de las ruedas, y volvemos a frenar un pelín más progresivamente
hasta conseguir una frenada, pues eso, de 1,1 fuerza G, que es una de las frenadas más fuertes. Aquí lo suyo habría sido que hubiese seguido subiendo, mantiene y vamos aliviando freno para entrar en la curva sin fuerzas G de frenado. ¿Qué pasa? Pues que aquí me salté la frenada y bueno, perdí trazada y luego tuve que salir mucho más lento modificando el gas. Vale, esta es una curva muy importante a analizar. Vale, es una izquierda muy larga que hay antes de la zona donde están las vacas, por la mitad del recorrido más o menos. Vale, importante. El delta. Aquí vamos a ver, que me salgan comentarios. Ahí. Y esto lo hacemos un poco más pequeño. Ahí. Empezamos esta sección, por así decirlo, la que tengo seleccionada, en 9,90, ¿vale? El tiempo, o sea, el delta está un poco mal porque cogía la salida y entonces dependía un poco de los tiempos de lo que me tardaban en sacar. O sea, lo suyo sería coger, yo qué sé, 3 metros después de la salida para que no haya confusión con esto. Pero bueno, aún así, empieza en 11 y acaba en 8 y pico. O sea, los 2 segundos y pico que mejora son el delta. Aquí vemos que más o menos empieza en 9,97 y acaba en 9,96, pero por aquí en medio hay 2 décimas prácticamente que perdemos todo el rato. Entonces, ¿por qué se pierden esas 2 décimas? Vale, pues aquí en esta curva, que es una izquierda mantenida muy larga, venimos de una derecha, más o menos la damos parecida, bueno, salvando las diferencias, y en esta izquierda la gráfica verde va uniforme hasta menos 2,17 y ya empezamos a abrir volante, empezamos a perder fuerzas G laterales, empezamos a dejar que marche el coche al otro carril y hacemos la de derechas, ¿vale? En cambio, en la morada, ¿qué pasa? Intenté quedarme un poquito más por el exterior y meterme al vértice. Aquí conseguimos menos 2,6, que es una barbaridad, de fuerzas G laterales y ya abro volante. Hasta que más o menos vuelvo a la trazada que teníamos en la verde. Esto lo único que hace es perder los 2 décimas, esas. Entonces, revisaríamos onboard, veríamos la diferencia que hay de la pasada del sábado a la del domingo y ahí ya habríamos ganado 2 décimas. Así es como se van analizando estas cosillas, que bueno, aunque no tuvieses trazada, solo con ver esta gráfica ya ves que hay algo raro y que la curva permite ir más lineal hacia abajo y hacia arriba, tipo la verde. Incluso la verde todavía se puede dar mejor, porque sabemos que tenemos agarre, ¿vale? Bueno, pues todas estas cosas son cosillas que se van viendo y que os podéis imaginar, son 60 curvas en el fito, muchísimos datos, vamos, 60 aproximadamente. Cada curva se puede analizar, ver un poco dónde se frena, cómo se frena, etcétera, etcétera, etcétera. Las frenadas, la verdad, se ven bastante bien, siempre tiene que ser una gráfica en pico y luego ir bajando, ¿vale? Son casi todas prácticamente así, menos la que he mostrado, esa que patina un poco. Así que nada, esto es lo que últimamente ando entretenido. Creo que me ayuda, creo que ayuda a mucha gente si lo usase. Y nada, intentaré analizar un poquillo más las subidas. Creo que la siguiente va a ser un poco más fácil de analizar. Así que
Seguramente esa se pueda analizar un poquito más a fondo que esta, si no me va a salir un vídeo de media hora o de 40 minutos enseñando todo el rato gráficas y va a ser un poco pesado. Así que nada, si te gusta este contenido, quédate por el canal, comenta si ves alguna cosa. Si sabes analizar cosas de telemetría, escríbeme y vemos un poco a ver si ves algún fallo más o alguna cosa de las que haya enseñado yo. Y nada, nos vemos por las carreras. Venga, chao.